Llamados, o este llamamiento es equivalente a decir que hemos sido escogidos, elegidos. En el Nuevo Testamento el concepto de llamado o llamamiento de Dios a los suyos es increíblemente rico, es un estudio precioso. Por ejemplo, en Romanos 1 nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo está diciendo, yo no escogí ser apóstol. Yo fui llamado a ser apóstol. No tuvo nada que ver con lo que yo decidí. No fue mi profesión. Fui llamado a ser apóstol. Fui elegido por el Señor a ser apóstol. En el versículo 6 del capítulo 1 de Romanos dice, para promover la obediencia a fe entre los gentiles por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Y acá se dirige a los creyentes y noten cómo los denomina. Llamados de Jesucristo. Los creyentes son llamados de Jesucristo. A todos, y agrega, los amados de Dios que están en Roma. Los llamados son amados de Dios. Llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, predicar el Evangelio entre los gentiles. Los cristianos, dice Pablo, también son llamados de Jesucristo. Y son amados por Dios y bendecidos. Versículo 7 al final. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, notamos algo similar. 1:1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, los creyentes, y noten, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Los llamados, los creyentes. El versículo 24 dice más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros somos los llamados de Dios. Esto es equivalente a ser elegidos por Dios. En Apocalipsis 17:4 vemos ambos conceptos unidos. Noten, lo voy a leer. Apocalipsis 17:4. Juan, el apóstol, dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, noten, son llamados y elegidos y fieles. Los llamados son los elegidos y los fieles. Los llamados son los elegidos que perseveran por su fe o perseveran en la fe. El ser llamado por Dios en el Nuevo Testamento entonces equivale a ser elegido por Dios, siempre. Solo una vez en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece la palabra llamar en un contexto de un llamado general que vamos a ver en un instante. Cuando dice el Señor Jesús, muchos serán llamados y pocos escogidos. Es la única vez que esta palabra llamar no tiene la idea de escogido en ese contexto. En el resto de las referencias del Nuevo Testamento, llamado equivale a ser escogido. Este es un llamado eficaz al cual se refiere Judas. Dios llama a los suyos y ellos responden. Es un llamado eficaz. ¿Qué acerca de llamar a la gente o responder al Evangelio? Por supuesto, hay un llamado general en toda la Escritura. Una invitación general a la gente a aceptar la verdad de Dios, a aceptar el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento podemos notar pasajes como Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ese es un llamado a creer, a acercarse a Dios. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero o no deseo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Llamado, una invitación. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Romanos 10, clásico pasaje. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, anuncian el Evangelio, anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Pero dice el pasaje que por toda la tierra, haciendo referencia a Isaías, ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. La invitación a salvación cubre la tierra, esa es la idea. Esta es una invitación general, la invitación más amplia, llamando a pecadores a arrepentimiento. Las palabras de Jesús a Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise? ¿Se acuerdan? Juntaros, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, no quisiste. A través de toda la Escritura notamos estas invitaciones a responder a la verdad de Dios. Pero cada vez que la invitación se extiende, hay dos posibles respuestas, ¿no es cierto? Pablo dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para la mayoría la predicación del Evangelio produce muerte porque lo rechazan. Pasan de una condición mala a una condición peor, ya que ahora han sido expuestos a la verdad de Dios y son culpables de mayor castigo. Para otros la predicación del Evangelio es fragancia de vida. La mayoría de nosotros aquí hemos sido llamados y hemos respondido y somos salvos. Toda persona, sin embargo, es responsable de lo que va a hacer con la invitación. Existe un sacrificio suficiente que ha sido hecho en la cruz del Calvario. Existe una invitación general. El hombre, sin embargo, es responsable por su respuesta a Dios. Tú que escuchas esta palabra, eres responsable delante de Dios. ¿Qué vas a hacer con ello? Ahora, de regreso a Judas. Cuando Judas utiliza la palabra llamados, él no está refiriéndose a una invitación general, sino a un llamado de Dios eficaz que resulta en la salvación de aquellos que él llama. Este es el llamado que salva. A ese llamado se refiere Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13 cuando dice, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, tesalonicenses, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, escuche bien, desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primero viene la elección de Dios y después el llamado de Dios. Este llamado es irresistible, ¿me entienden? No es simplemente que Dios llama, Leo, te invito, Rubén, te invito, Roberto, te invito, sino que es un llamado donde Dios llama y la persona que Él llama responde. Es irresistible. Este llamado, por supuesto, no va en contra de la voluntad del ser humano, sino que Dios, por su Espíritu, escuche bien, despierta, da vida a una persona para que esta persona sienta el deseo de responder y abrazar la verdad de Dios. Es motivada y llevada a cabo por el Espíritu Santo. Y aquí el que llama es Dios, no es el predicador. El predicador llama, lanza la invitación en nombre de Dios. Pero aquí el que llama es Dios. Como Efesios 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no fuera por el llamado de Dios, todos continuaríamos en esa senda de delitos y pecados. Pero Él intervino en nuestra historia. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Usted no puede responder a Dios a menos que Él le llame y por su Espíritu le ilumine y le dé vida para poder responder. Es imposible. Estábamos muertos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, recordándole a los Corintios, fiel es Dios, Corintios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo.
Dios es el que llevó a cabo esa obra. Fuisteis llamados por Él. Este es el llamado de Dios que resulta en salvación. Es el llamado que se basa en su elección de aquellos que Él llama. A la gente no le gusta escuchar esto. La gente, el ser humano se resiste al hecho de que Dios le elige y le llama. El ser humano tiene el deseo de participar en algo, llevarse algo del crédito de la salvación. No, nada, no podemos llevarnos ningún crédito. Acordémonos de la ilustración de la vida misma del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Uno que buscaba a Dios, ¿verdad? Uno que buscaba la salvación a través de Cristo Jesús. Uno que personalmente estaba apasionado con el Evangelio, pero realmente no lo entendía. Era un perseguidor de la iglesia, era un asesino. Y sin embargo el Señor lo llamó en camino a Damasco. Nada que ver con él. Fue llamado por Dios, fue llamado por el Señor Jesucristo. La ilustración que el mismo Pablo nos da acerca de estos dos en Romanos 9:11, que recuerdan Jacob e Esaú, pues no habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escuche bien, conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por aquel que llama. Es por elección. Nadie se va a salvar por sus obras. Antes de aceptar a Cristo ni después de aceptar a Cristo, las obras no tienen nada que ver con nosotros, con la salvación. El llamado es en el momento de salvación, la elección es eterna. 2 Timoteo 1, 8 y 9 dice, Pablo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, otra vez la palabra propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En otras palabras, antes de la fundación del mundo. Antes de que el tiempo existiese. El llamado es de Dios a salvación, es en base a su elección eterna. Elección eterna. No por obras del individuo, sino por pura gracia. Y es un llamado que no tiene otro resultado, sino el resultado de abrazar la verdad del Evangelio, en otras palabras, salvación. No puede ser rechazado, es eficaz. A ese llamado se refiere Judas. Fuimos escogidos para salvación, lo cual resulta en gloria eterna. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se enfatiza esto. No entiendo por qué a veces no lo vemos. Pablo nos presenta este plan redentor y llamado para sus elegidos de esta manera. Escuche bien. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es lo que los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. No es un accidente nuestra salvación. Porque a los que antes conoció, y aquí comienza a describirnos Pablo cómo comenzó todo eso, a los que antes conoció, está hablando de una eternidad pasada, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, ahí está, el llamado eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. La elección de Dios a salvación comienza en una eternidad pasada, en el propósito y decreto de Dios, y termina o se extiende a una eternidad futura. La salvación es del Señor. Este es un llamado glorioso. La Biblia lo describe de tantas maneras. El autor de Hebreos le llama un llamado celestial. 1 Corintios 1:9 le llama un llamamiento a comunión con Cristo. Gálatas 5:13 dice un llamamiento a libertad. 1 Corintios 7:15 dice es un llamamiento de paz. Pablo lo describe
En 1 Tesalonicenses 4:7 como un llamado a santificación. 1 Timoteo 6:12 es un llamado a vida eterna. Este es un llamado de Dios y es un llamado eficaz. Es un llamado glorioso. Nuestra seguridad como creyentes, escuche bien esto, reside y descansa en el hecho de que fuimos llamados por Dios. Esa es nuestra seguridad. Porque si dependiera de nosotros y de cuán fieles somos, día a día, ¿saben qué? No habría posible esperanza de ser salvos hasta el final.